Este segmento es presentado por Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Jesús Geraldo Martínez, buenas tardes. Nuevamente y formalmente para presentar nuestro consultorio financiero. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco de economía que encontró el gobierno aprovechando la ocasión. No la puedo dejar pasar de que la semana pasada que no estuvimos porque estuvimos feriados, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader cumplió 2 años y quiero pasar balance. ¿Qué encontró Luis Abinader y qué a 2 años qué tenemos en todos los aspectos económicos? Luis Abinader encontró una economía en contracción económica, decreciendo, estábamos todos trancados y uno de los grandes logros que tiene una de su gestión es que la economía en el 2021 creció 12.3%, en lo que va del año del 2022 5.6%, y hoy la CEPAR acaba de confirmar que a pesar de que se está aumentando las tasas de interés de política monetaria que pueden detener el crecimiento económico en la República Dominicana, la economía dominicana va a seguir creciendo alrededor de 5.3%, de manera que es un punto muy positivo para el gobierno de Luis Abinader. El segundo punto es el tema de la inflación. La inflación era muy mínima en los 24 meses que tiene Luis Abinader en la presidencia de la República, el actual gobierno. La inflación acumulada ronda el 16.3%. La canasta básica de alimentos cuando llegó el presente gobierno costaba 36.300 pesos y cuesta 42.269 pesos, es decir, un incremento de 5.969 pesos. Ese es el talón de Aquiles ahora mismo de la economía y debe ser el principal dolor de cabeza para las autoridades monetarias y financieras cuando ellos tienen una meta de inflación de un 4% y la inflación anualizada que va en el 2022 es de 9.43 y la acumulada en el año de 5.43, muy superior al 4%. Otro punto que se relaciona al crecimiento es los bajos salarios de la República Dominicana. 1 millón de dominicanos, señores, 1 millón que trabajan en el sector formal ganan menos de 15,000 pesos y otro millón más gana entre 15,000 a 30,000 pesos. Es decir, que el 78% de la población dominicana no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos que ronda los 42,000 pesos, 42,269 pesos, que es sensato el presidente del CONE llamar a los empresarios que aumenten los salarios. Eso es una iniciativa, pero eso debe ser mandatorio. Claro. Porque el dominicano, esos números muestran con una pérdida del poder adquisitivo de un 16%, usted ganando 15,000 pesos, 20%, eso significa que esos 20,000 pesos no le alcanza a usted. Tiene un poder adquisitivo muy reducido y es penoso. Los empresarios, y no solamente los empresarios, el gobierno debería aprovechar en su presupuesto de ahora que va a ser en octubre para hacer un ajuste salarial a todos los empleados del sector público también. Otro punto positivo para el gobierno respecto al empleo, a junio del 2022 fue que se pudieron recuperar los empleos en la República Dominicana con 4.702.000 personas laborando tanto en el sector formal o en el informal. Sin embargo, hay un cambio porque en junio del 2020 el 51% estaba en el sector formal y el 48% en el informal. Ahora en el 2022 el 42% está en el formal y el 58% en el informal. Y eso es a deterioro de los que pagamos impuestos, porque esos que están en el sector informal no están pagando impuestos, sin embargo, pudieran estar ganando mucho más que los que están trabajando en el sector formal. Es decir, que de modo que aquí tenemos 2 puntos negativos, la inflación y la parte del empleo, cómo ha pasado del sector formal al sector informal. Otro punto positivo es el tipo de cambio, es decir, que a agosto del 2022 el actual gobierno encontró un tipo de cambio de 58.47, hoy el tipo de cambio está en un 53, una apreciación de básicamente de un 16%, muy positivo en estos tiempos donde el aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los precios de los commodities, de la materia prima, han incidido fuertemente en el aumento de los precios internos de la economía. Otro punto positivo es la remesa de los dominicanos que pasaron del 2019 de 7.800
7.000 millones, al 2021 a 10.402 millones, y en lo que va del año, en cada uno de los ronda los 800 millones en promedio. Es decir, que si estamos acá en agosto, estamos hablando de 6.400 millones, y esas remesas han ayudado a que la economía dominicana, las personas que reciben esos dominicanos de escasos recursos, se mantengan con un ligero mejoramiento en su calidad de vida. Otro punto que no es muy positivo y del cual el presidente no habló, no lo quiso abordar y lo trató, como dijo un economista, que es un truco matemático, fue la relación deuda a Producto Interno Bruto, que había dicho que había disminuido. Sin embargo, la deuda pública del sector no financiero ha aumentado en lo que va en este periodo gubernamental en 8.717 millones. ¿Qué significa eso? Es una carga de deuda para cada uno de los dominicanos de $4.124 más. Es decir, está cargando cada dominicano en términos per cápita, y en términos individuales ese aumento le representa que la deuda que usted tenía, la deuda pública distribuida entre cada dominicano, le ha aumentado a cada uno de peso 43.969. De modo que el gobierno, si uno calcula una tasa de 55 por 1 o de 50 por 1, el gobierno ha endeudado sustancialmente la economía dominicana en alrededor de más de un 20%, a pesar de que la relación económica deuda-PIB ha bajado, y eso debe ser preocupante porque eso va a erosionar la capacidad de pago del Estado dominicano, y eventualmente va a ser necesario hacer una reforma fiscal. Y en un país donde las personas no ganan, donde hay una inflación galopante, usted venir con una inflación, una reforma fiscal, entonces el gobierno debe cuidar ya seguir endeudando el país, porque si no, usted sabe lo que pasa a nivel personal. Si usted se sobreendeuda y usted no tiene ingresos para pagar, ya usted sabe lo que pasa, y eso también le pasa a los gobiernos. A nivel del gasto público, hay que señalar otro punto negativo, que de cada 100 pesos que está entrando al gobierno, al Estado dominicano, apenas están gastando el 9% en gasto de capital y el 91% en gasto corriente. ¿Qué significa eso? 9% en infraestructura, en desarrollo, y 91% en salarios de empleado público, en publicidad, en gasto corriente, en los gastos del día a día. Y eso es preocupante porque en promedio, históricamente, en la República Dominicana se han gastado 40.000 millones a nivel de gasto de transferencia de capital, de gasto de capital, de manera mensual. Y este gobierno solamente está gastando alrededor de 30.000 millones. Es preocupante porque ¿dónde están las obras? Al final, cuando termine el gobierno, lo que va a preguntar los dominicanos, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Entonces, si de cada 100 pesos que le entra al gobierno gasta 91, es decir, que se lo come, y solamente invierte en infraestructura 9, ¿dónde está el desarrollo del país? Y ahí invitamos a los economistas del gobierno a que tienen que repensar y mejorar, como hemos señalado en otro programa, la calidad del gasto. Punto positivo que tiene el gobierno, que ha mantenido el subsidio a los precios de los combustibles, algunos alimentos de materia prima. En esta semana vi unos mercaditos provisionales, me dio pena la gente haciendo fila para comprar 300, 400 pesos, pero eso ayuda porque hay gente que no tiene para comer, y esos mercaditos pueden paliar mucho. Entonces, el gobierno tiene su punto positivo, desde la vacunación, la apertura del turismo, que ha mantenido la sostenibilidad de la economía, pero puntos negativos: tenemos el endeudamiento, tenemos la calidad del gasto, tenemos la inflación, tenemos los bajos salarios, y ahí debería enfocarse el gobierno si quiere mejorar su percepción en estos próximos 2 años. Recordar que lo que le preocupan a los dominicanos es el costo de la vida y cómo están viviendo, que esos son sus principales problemas. El dominicano lo que quiere es tener para comer, para atender las necesidades de sus hijos, para comprar sus medicinas, lo que es lo básico. El dominicano lo que quiere es tener asegurado su canasta. Claro, yo tengo 2 inquietudes, Geraldo, tratando de contextualizar un poco el análisis tan preciso que hacías de estos 2 primeros años del gobierno de Luis Abinader. Con respecto al tema de la inflación, estamos hablando que usted nos dijiste que la inflación acumulada ha sido de un 16%. Sí. Todos sabemos que hay un contexto a nivel mundial que no ha favorecido
a ninguna parte del mundo. Entonces yo quisiera poner en contexto cómo anda la República Dominicana con respecto a otros países relacionado con el tema de la inflación, que aquí anda un 16%, cómo andan otros países de la región o tal vez de otros Eso te iba a decir, de ver con qué países nos podríamos comparar. A nivel mundial, porque yo creo que lo de Hungría, Rusia y Sí, y Ucrania, pero que no nos podemos comparar con otros países de mayores ingresos o más avanzados. Bueno, vámonos a los países de la región, Centroamérica, el Caribe. Comparaciones. De hecho, nosotros estamos en el medio. He visto algunas economistas, colegas economistas, que defienden que hay países como Argentina que tienen una inflación de un 60%, Chile que tiene una inflación de un 9%, pero si tú me vas a comparar la inflación de esos países, compárame el salario mínimo de Chile, que son $450. Por eso es que digo. ¿Con quién me puedo comparar? Creo que no hay países. Dice que cuál es el país, Manuel lo que dice que cuál es el país con que sería justo compararnos. Cada país tiene sus circunstancias, su sustento económico. Pero tiene que haber un parámetro. No, hay parámetros. De cómo me ha afectado a mí, cómo ha afectado. Porque hay una afectación real que a todos. Yo no puedo decir, bueno, en Chile es un 40 la inflación. Lo que pasa es que a todos los países han sido afectados por la importación, por el efecto del aumento de los precios de los combustibles, por el efecto del aumento de los commodities o materia prima para producir alimentos. Todos los países. ¿Qué es lo que han hecho muchos países de Latinoamérica? Han sacrificado impuestos, han eliminado impuestos, como ustedes han leído. Entonces, eso para paliar. ¿Qué ha hecho República Dominicana? El presidente dijo, bueno, mira, como yo hice un presupuesto de ingresos a nivel de los ingresos del petróleo, con un petróleo de 60, cuando llegue a 85, yo no le voy a traspasar ese aumento de precios para paliar el aumento de los precios. Tal vez voy a reformular mi pregunta. Conociendo la situación de República Dominicana y el contexto a nivel mundial, una inflación de un 16 se podía haber controlado, o sea, bajo el contexto mundial, ¿era posible tenerla menor al 16%? ¿O estamos promedio? ¿Fue mucho? ¿Fue poco? ¿Pudimos haberla tenido mejor? Y te puedo contestar que se puede mejorar, se puede disminuir con mejores programas, mejor distribución del gobierno a nivel de subsidio focalizado, de mejores precios de los combustibles a pesar de todo, porque no siguen bien altos. Mira que hasta 85, pero siguen altos. No, y es que lo pararon en 300 pesos. Entonces lo pararon ahí, pero siguen altos. Mejores control del gasto, decías. La nómina que tanto se criticó de que era muy alta, la nómina ha subido, tenemos una nómina mucho más alta. Y a mí me surge otra pregunta, que con respecto a lo que decías, que el 91% se está yendo en gastos, solamente un 9% en infraestructura. Y me surge, el tema del COVID incide en ese 91%, en esos... No. Mira, realmente ya, y esos números ya lo han demostrado. Okay. De ese 91%, solamente 10 están en tema de COVID. Okay. Es decir, que no es ya esa panacea del origen, de inicialmente, que lo estábamos gastando para el COVID. Ya no es una realidad 2 hoy en años día. Después, no le podemos estar diciendo esa historia, ese relato al pueblo dominicano. Como cuando Lionel llegó, que todo era por Hipólito. Sí. Y era en el 2 y todavía le echaba la culpa a Hipólito. Bueno, seguiremos tratando de este y de otros temas relativos a la economía, a las finanzas, temas que son importantes y que nos interesan, el bolsillo. Hay que seguir echando para adelante. Con Jesús Geraldo Martínez. Muchísimas gracias, Jesús Geraldo, como siempre, por tu participación. Este segmento fue presentado por Banco BHD.